Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio Audiolocos en Cuarentena. El día de hoy tenemos una charla muy interesante con la audióloga Lisette Páez sobre terapia vestibular, perdón, diagnóstico vestibular. Entonces ya los dejo con Lisette. Muchas gracias a todos por participar en este espacio. Recuerden que las preguntas las realizamos a través del chat. Bienvenidos. Hola Liz. Hola, muy buenas tardes para todos. Espero que tengan un excelente día. Hoy un poquito opaco, menos soleado que lo que veníamos acostumbrados, pero bueno, como siempre con las mismas ganas de aprender y hoy para tocar un tema que puede ser un poquito difícil o incluso que puede asustar a muchas personas, que es la evaluación del sistema vestibular. Muchas veces pensamos que este es un tema supremamente complejo, que requiere grandes equipos costosos y pues el día de hoy vamos a ver que no es así. Vamos a empezar por derrotar algunos pequeños mitos que traen los pacientes e incluso que he escuchado de boca de algunos colegas, entonces quiero empezar por esa partecita. Entonces, cosas que no debemos fomentar en nuestro discurso y digamos que corregir un poco en el discurso de nuestros usuarios. La primera, y ustedes no saben cuántas veces he escuchado esto, es que tengo un vértigo del oído medio. No, el vértigo no es del oído medio. Es que el vértigo y el mareo es lo mismo. Totalmente no, son dos conceptos muy diferentes en donde el mareo es una manifestación más de un desequilibrio metabólico, es esta sensación que tenemos cuando nos da hambre, cuando se nos baja el azúcar, que corresponde más como a una diaforesis, a una disminución en los signos vitales de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, pero no, no es lo mismo vértigo y mareo. Esta también es supremamente común. El vértigo es una enfermedad, tampoco. El vértigo es un síntoma de un desorden que tenemos en cualquiera de los sistemas, bien sea metabólico, bien sea en la parte de irrigación o inervación del sistema vestibular periférico o central. El vértigo es un síntoma, al igual que el tinnitus, no es una enfermedad. Y eh, otro mito que tenemos alrededor del sistema vestibular es que hay una prueba única que es la que nos va a permitir determinar la causa del vértigo. Entonces, a veces decimos, no, pero es que le pedimos la prueba X al paciente, ¿cómo así que no le pudieron determinar la causa del vértigo? Bueno, resulta que los vértigos en muchas ocasiones son multifactoriales o tienen causas que no se pueden determinar con una sola prueba, sino que se requiere un protocolo completo que abarque diferentes dimensiones de la función del equilibrio. Entonces no hay una prueba que digamos ya con esta prueba solita pues vamos a poder determinar la causa del vértigo. Entonces esos son 4 mensajitos que quería dar rápidamente que debemos eliminar de nuestro lenguaje porque pues pueden ser muy peligrosos y confusos al momento de abordar nuestros usuarios. Bueno, entonces como les comentaba, el sistema vestibular tiene una parte periférica, una parte central. En la parte periférica ya conocemos los 5 órganos vestibulares, como lo son los 3 canales semicirculares, sáculo y utrículo. En este momento traje una imagen en donde hago un poco más de énfasis en la parte neural de estos órganos periféricos. Entonces vamos a hablar de una división de la porción vestibular del octavo par craneal. Entonces recordemos que el octavo par craneal tiene una parte vestibular y una parte coclear.
En la parte vestibular vamos a tener una división superior y una división inferior. Asimismo, cada una de estas divisiones del nervio auditivo va a dirigirse a un tracto superior e inferior. El superior va a dirigirse hacia los núcleos cocleares que se relacionan con los movimientos de nuestros ojos, mientras que la rama inferior va a ir a los núcleos cocleares que se conectan con nuestra parte muscular, o incluso lo conocemos como los músculos extravestibulares, y que nos van a permitir el control postural, mantenernos de pie, mantener nuestra cabeza erguida, mantener el movimiento de nuestro tronco. Entonces, en la parte ya del sistema vestibular central, vamos a ver que hay interacción, evidentemente, del tallo cerebral, porque allí es donde convergen todos estos nervios, tanto vestibulares como de nuestros ojos, como de los músculos, o de las estructuras más bien extravestibulares. Vamos a tener una influencia muy importante del cerebelo y les voy a hablar un poco más de la influencia del cerebelo en el equilibrio a medida que vayamos abordando las pruebas. Y por supuesto tenemos las áreas de integración en la corteza cerebral. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el sistema vestibular? Entonces son 3 pasos. Algo que ingresa a mi sistema es procesado y genera una respuesta. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que ingresa a mi sistema? Información visual. Todo lo que yo veo en mi entorno va a influir en el sistema del equilibrio. Tenemos en un segundo momento toda la información vestibular, que es toda aquella que va a ser procesada en esos 5 órganos periféricos. Las aceleraciones y las velocidades, el hecho de ir en un carro, el hecho de ir en un ascensor o el simple hecho de mover mi cabeza de lado a lado. Todas esas son velocidades y aceleraciones susceptibles de ser recibidas por el sistema vestibular. Asimismo, la vibración. El clásico ejemplo de estos señores que trabajan en las carreteras haciendo reparaciones con un taladro gigante, toda esa vibración va a repercutir en el sistema vestibular. Y por supuesto, muy importante, el sistema propioceptivo, que es el que nos va a dar toda la información de manera táctil. Especialmente la comunicación que tiene nuestro cuerpo con respecto a la fuerza de gravedad para mantenernos a nivel del suelo. ¿Listo? Hay diferentes clasificaciones de la propiocepción, pero digamos que en términos muy generales lo vamos a abordar así. Entonces, esas señales de lo que yo veo, lo que yo siento y mi relación con la fuerza de gravedad se van a procesar en el sistema vestibular central a través de las estructuras que ya les mencioné, tallo, cerebelo, corteza. ¿Y cuál es el resultado? Va a ser el reflejo vestíbulo-oculomotor, que es esa relación entre mi sistema vestibular y los movimientos de mis ojos, y el control postural, que me permite sostener mi cabeza, caminar, correr y hacer todos los movimientos que implican pues mantener el equilibrio. Incluso permanecer sentado en una silla. Si no tuviéramos control postural, nos iríamos, por ejemplo, de lado. Entonces, así funciona el sistema y teniendo en cuenta estos 3 conceptos es que vamos a aplicar las pruebas de evaluación. Entonces, vamos a hablar hoy de las pruebas de consultorio, las que cuestan 0 pesos, para las que no necesitamos un equipo costoso, que podemos realizar en un ambiente realmente muy reducido, que podemos realizar en zonas muy apartadas de nuestro país, donde de pronto no contamos con todas las herramientas que nos gustaría tener, y que necesitamos 2 cosas, que yo siempre las menciono. 2 ojos bien abiertos
y 2 manos bien atentas. Nada más, es lo único que necesito para realizar estas pruebas. Nuestro objetivo siempre va a ser diferenciar entre el vértigo central y el periférico, porque dependiendo del sitio de la lesión voy a tener un abordaje diferente. Esto no difiere mucho del estudio audiológico, donde siempre voy a buscar si estoy frente a una hipoacusia conductiva o una neurosensorial. Pensémoslo así, ¿cierto? Entonces aquí quiero saber si la afección está a nivel periférica, que es, recordemos, utrículo, sáculo, canales semicirculares, o si por el contrario ya está en la parte central, está en el tallo, está en el cerebelo o está en la corteza. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esta diferenciación de periférico y central con pruebitas que no requieren equipos costosos. Bueno, entonces el primer punto, que puede parecer un poco obvio, es la anamnesis, ¿cierto? Entonces, en la anamnesis tenemos que sacar todas nuestras herramientas de fonoaudiólogos para poder indagar muy bien al paciente en sus signos y síntomas, ¿cierto? Entonces, digamos que en la anamnesis no debo inducir a lo que yo quiero escuchar, sino ayudarle al paciente a verbalizar todos esos síntomas que son a veces muy difíciles para ellos de definir. Entonces, algo que da vueltas, algo que no duele, pero que es incómodo, todas las sensaciones vegetativas. Recordemos que el vértigo va acompañado de náuseas, debilidad, sudoración, incluso en algunas ocasiones de signos oculares como la oscilopsia. ¿Qué es la oscilopsia? No poder mantener la mirada fija en un objeto. Entonces, digamos que aquí debemos ser muy hábiles al momento de preguntarle al paciente qué es lo que siente. No debemos cerrar las preguntas a decirle, ¿hace cuánto le empezó el vértigo? Porque pues ahí nos vamos a limitar mucho a cerrarle su respuesta que ya lo que siento es vértigo. Pero muchas veces los pacientes dicen, no, yo lo que siento es que cuando voy caminando, mi cuerpo me empuja hacia un lado. Entonces, en la anamnesis debemos hacer preguntas como, ¿qué siente? ¿Desde hace cuánto lo siente? ¿Siente que es en su cabeza? ¿Siente que es más hacia el lado derecho, más hacia el lado izquierdo? ¿En qué situaciones se desencadena? Cuando lo siente, ¿dura minutos? ¿Dura varias horas? ¿Usted siente que esto ha sido progresivo? ¿Que empezó suave y ha ido empeorando con el tiempo o fue de un momento a otro? Entonces, allí debemos ser, digamos que bastante capciosos al momento de recibir esta información y registrarla en nuestra anamnesis. Hay 4 puntos principales en la anamnesis que nos pueden ayudar a orientar nuestra evaluación hacia una patología de origen central o de origen periférico. Entonces, lo primero es la evolución. Si el paciente me dice que tiene el vértigo hace un mes, pues digamos que es una evolución corta, podríamos pensar que puede ser algo periférico. Pero si por el contrario me dice que lleva 15 años con esa molestia, pues digamos que el sistema periférico ya hubiese compensado un cuadro de estos. Entonces pensamos que cuando la evolución es larga, es algo más de tipo central. Si los episodios son muy cortos, como por ejemplo, muevo mi cabeza y en unos segundos siento el vértigo, pero ya me recupero y me pasa. Entonces, eso es algo más periférico. Pero si el paciente me dice, no es que duré 4 meses en cama sin poderme levantar, entonces yo ya pensaría más en un episodio largo que corresponde a algo central. Los desencadenantes son bien importantes.
Entonces, como les comentaba, un desencadenante periférico puede ser mover mi cabeza a un lado, levantarme de la cama, agacharme a recoger algo, escuchar un sonido fuerte. Eso puede ser un desencadenante de la crisis de vértigo que se relaciona con algo periférico. En el vértigo central, los desencadenantes suelen ser mucho más confusos o incluso ausentes, ¿no? Yo estoy trabajando y de un momento a otro me empieza la crisis. Entonces, eso es algo más de tipo central. Y los antecedentes, yo siempre, 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 siempre voy a mencionar la migraña, porque es un cuadro supremamente común, especialmente en mujeres, especialmente en mujeres de mediana edad. Entonces, los antecedentes siempre, siempre, eh, pues digamos, de indicativos de lesión central, incluyen problemas vasculares, incluyen incluso isquemias, ACV, pero digamos, me gusta mucho hacer énfasis en la migraña porque es algo muy común en la consulta. Por otro lado, los cuadros periféricos son un poco más misceláneos. Ellos pueden desencadenarse por un virus, por un consumo de medicamentos. Recuerden que nosotros tenemos muy bien en nuestra cabecita la palabra ototóxicos, 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 para arriba, para abajo, ototóxicos. Pero muy pocas veces hablamos de los vestíbulotóxicos. Entonces, hay muchos medicamentos vestíbulotóxicos que pueden estar consumiendo nuestros pacientes y nosotros los pasamos por alto. Pero miren que no es tan difícil de identificar. Muchos ototóxicos también son vestíbulotóxicos. Entonces, digamos que no está de más dar una revisioncita a cuáles son estos medicamentos vestíbulotóxicos. Y por supuesto los desórdenes metabólicos también pueden causar estas lesiones de tipo periférico. Entonces, miren cómo simplemente la entrevista que yo le hago a mi paciente ya me abre las puertas para encaminar un diagnóstico vestibular. Muy diferenciado entre lo central y lo periférico. Bueno, aquí quiero hacer un alto en el camino y hablar del consentimiento informado. Resulta que sí hay una gran diferencia entre la evaluación vestibular y la evaluación auditiva. Se supone que por nuestra legislación colombiana, dentro del sistema de salud, todo procedimiento debería ser autorizado previamente por el usuario mediante un consentimiento informado, hasta una otoscopia. No lo hacemos de rutina porque a veces somos un poco folclóricos con estas cosas, pero según la normatividad, todo procedimiento debería ser informado al paciente y autorizado con su firma, explicándole los riesgos, los beneficios y las posibles complicaciones del procedimiento. ¿Cuál es la principal diferencia entre la evaluación del sistema vestibular y el sistema auditivo? Que aquí los riesgos son un poquito más altos. ¿Cuáles son los principales riesgos? Primero, el riesgo de caída. Debo ser supremamente cuidadoso para que durante la evaluación del sistema vestibular mi paciente no vaya a perder el equilibrio y se vaya a caer. Para esto yo sugiero siempre, aunque sea un poquito incómodo, que el usuario ingrese siempre, siempre con su acompañante. Y el acompañante me va a ayudar en esta labor de sostenerlo para que no se vaya a caer. Y el segundo riesgo es el desencadenar los síntomas vegetativos de los que hablábamos. En una evaluación vestibular el paciente puede tener náuseas, émesis, disminución de los signos vitales como son la temperatura, el aumento de la frecuencia respiratoria, la disminución de la frecuencia cardíaca o también su aumento. Entonces, es muy importante que yo haga esto de una manera muy consciente y que antes de iniciar le facilite al paciente este consentimiento informado, no por asustarlo, sino
precisamente para que siga muy atentamente las instrucciones que yo le voy a dar y disminuyamos el riesgo de tener cualquier complicación o evento adverso. ¿Listo? Bueno, algo que no va a presentar eventos adversos es llenar un cuestionario, ¿cierto? Entonces, esto lo traemos muy arraigado nosotros, los fonoaudiólogos, en especial de la evaluación del lenguaje, los cuestionarios, ¿cierto? Entonces, para la evaluación del sistema vestibular existen múltiples cuestionarios estandarizados. Aquí les puse 6 principalmente que podemos encontrar en el idioma español, bueno, un par que pueden estar en inglés, pero que son realmente muy fáciles de traducir y que nos van a dar mucha información del sistema vestibular del paciente. Al ser estandarizados, ellos tienen su mismo sistema de calificación y de puntuación. Entonces, si obtengo 20 puntos, tal cosa. Si obtengo 30 puntos, tal cosa. Entonces, son muy fáciles de utilizar. La mayoría de ellos son gratuitos, los descargo por internet y me dan muchísima información de mi paciente. El cuestionario que yo uso en mi práctica cotidiana es este, el DHI. Además, porque en la Universidad Iberoamericana de Colombia, unos profesionales muy juiciosos se dieron a la tarea de validar a nuestro, digamos, dialecto, se podría decir, bueno, a nuestras palabras, ajustarlo a las palabras que solemos utilizar en nuestro país, y está completamente listo para ser usado. Y además, como les decía, simplemente pues debemos ingresar a la página de la Universidad Iberoamericana, en su revista Arete, y allí lo podemos descargar de forma gratuita en formato PDF. Entonces, este cuestionario de discapacidad por vértigo tiene 3 dimensiones. La dimensión emocional, donde voy a indagarle al paciente cómo el vértigo ha afectado su calidad de vida, si se siente ansioso, si se siente deprimido por esta condición. Una segunda dimensión que es física, en donde él me va a manifestar esas molestias en su cuerpo ocasionadas por esta condición del vértigo. Entonces, por ejemplo, en la dimensión física vamos a ver si el paciente siente el vértigo, por ejemplo, cuando se gira en la cama. Y vamos a tener la dimensión funcional. Entonces, en la dimensión funcional es qué ha dejado de hacer el paciente por el vértigo. Entonces, hay pacientes que dejan de hacer ejercicio, dejan de asistir a fiestas, dejan de trabajar por el vértigo. Entonces, el DHI abarca estas 3 dimensiones y me dan una visión muy importante, no solo de un paciente mareado, sino de cómo el vértigo realmente impacta en la vida de una persona y cómo le puedo ayudar. Puede ser que las escalas física y funcionales pues no hayan puntuado tan mal, pero el paciente sí tenga una alteración emocional severa. Entonces, esto me va a enfocar también para mi tratamiento. Otra escala que uso en mi práctica cotidiana es la escala de Berger, en la que vamos a ver más el equilibrio. Entonces, esta sí es una escala que tiene 14 diferentes posiciones en las que yo voy a ver cómo se desempeña mi paciente. Entonces, vamos a escoger, por ejemplo, la número 10, recoger un objeto desde el suelo. ¿Mi paciente lo logra? ¿Lo logra con dificultad? De pronto no lo alcanza a lograr, pero está muy cerquita, o definitivamente no lo logra. Entonces, la puntuación va de 0 a 4. Siendo a 0, que no lo logra. Y siendo 4, que lo puede hacer con mucha facilidad. ¿Listo? Entonces, cada una de estas 14 situaciones
digamos que me van a ir orientando en el funcionamiento del equilibrio de mi usuario. ¿Cuánto me he gastado hasta acá? 10 minutos de internet descargando el DHI. 10 minutos de internet descargando la escala de Berg. Entonces vemos que no es algo que requiera unas habilidades súper extraordinarias, ni tampoco unos recursos extra costosos, simplemente pues es más voluntad de querer hacer esta evaluación. Bueno, en un segundo momento vamos a hablar de la exploración física. ¿Qué voy a hacer yo en la exploración física de mi usuario? Primero que todo vamos a ver la simetría. ¿La simetría qué? La simetría facial, porque si de entrada mi paciente tiene, por ejemplo, una asimetría en su rostro, en la alineación de sus ojos, en sus comisuras labiales, yo puedo estar pensando como, ¿será que este paciente pasó por un proceso de ACV, por ejemplo? Sus ojos. ¿Puede mantener la mirada quieta en un estímulo? ¿O sus ojos tienen un movimiento involuntario? ¿O de pronto tenemos un estrabismo? ¿De pronto tenemos una pérdida visual importante? O incluso he tenido pacientes para evaluación vestibular invidentes con discapacidad visual completa. Entonces, es importante ver la parte de los ojos. Recordemos que hay una parte muy importante de esta función que se llama el reflejo vestíbulo-oculomotor. Entonces, si fallan los ojos, pues ya tenemos de entrada una causa probable que puede estar incidiendo en este vértigo. La estabilidad, y esto es maravilloso, especialmente cuando vemos los pacientes simuladores. ¿Sí? Simuladores. Entonces, uno siempre piensa en el simulador que, digamos, finge tener una pérdida auditiva. Entonces, es el típico que viene en una audiometría, le paso los tonos a 90 decibeles y se hace el que no escucha nada. Y cuando sale de la cabina, uno le dice en voz susurrada, Don Carlos, ¿cómo está? Y dice, bien, bien, sí señora. Entonces, aquí en el sistema vestibular también tenemos simuladores. ¿Cómo les parece? Entonces, está este típico empleado que quiere pues tener un beneficio legal por parte de su empresa, entonces finge tener una alteración vestibular y uno lo llama desde la sala de espera. Don Pepito de tal. Don Pepito de tal, me permitirán, se levanta, camina hasta el consultorio, llega, se sienta. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Bla, bla, bla. Pero al momento en que le voy a hacer una prueba de Romberg o una prueba de marcha, ay, no, es que yo no me puedo parar de la silla, ay, no, es que tengo un mareo. Entonces, allí también tenemos los simuladores. Entonces, la estabilidad se evalúa desde el momento mismo en que el paciente está en la sala de espera. La coordinación. La coordinación también es un punto importante evaluar. Recordemos que el cerebelo tiene un rol muy importante en el mantenimiento del equilibrio y es el que nos ayuda a tener coordinación. Entonces, ¿qué pasa si yo le entrego, por ejemplo, el bolígrafo al paciente para que firme el consentimiento informado y de pronto no lo puede sostener? Es un paciente que tiene mucho temblor, que de pronto sus miembros superiores e inferiores no tienen como el rango de movilidad que deberían. Entonces, la coordinación es otra parte muy, muy importante. Bueno, entonces, hasta aquí vamos 3 puntos de estas pruebas de consultorio. Una buena anamnesis, unos cuestionarios estandarizados y observación. ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar puntualmente a dividir las pruebas en 2 áreas. Como les he venido diciendo, el movimiento de nuestros ojos
con respecto a la función vestibular. Bueno, creo que el internet falló un poquito ahí, entonces voy a repetir un poquito esa parte. Entonces vamos a hablar de las pruebas que evalúan puntualmente el reflejo vestíbulo-oculomotor, que son todos aquellos movimientos de nuestros ojos derivados de la interacción con el sistema vestibular. Entonces, un concepto muy importante para esta evaluación es el concepto de nistagmo. El nistagmo es un movimiento involuntario de nuestros ojos que tiene dos fases, una fase rápida y una fase lenta. Entonces es como un pequeño salto del ojo que se hace lentamente hacia un lado y rápidamente recupera hacia el otro. Entonces, para que el nistagmo sea nistagmo, tiene que tener estas dos partecitas, una fase lenta y una fase rápida. El nistagmo tiene tres tipos de direcciones diferentes. Bueno, de pronto en la literatura podamos encontrar descripciones más amplias, pero para efectos, digamos, de resumen, vamos a encontrar estas tres direcciones. Los ojos se pueden mover bien sea en el plano horizontal, es decir, de derecha a izquierda, en el plano vertical, es decir, de arriba a abajo, o de forma torsional, es decir, de acuerdo al movimiento de las manecillas del reloj o al contrario, ¿cierto? Es decir, en sentido horario o antihorario. Entonces vamos a hacer en primer lugar la evaluación del nistagmo espontáneo. La evaluación del nistagmo espontáneo se hace en tres posiciones. ¿Qué necesito? Un bolígrafo, un puntico, una linternita, algo que el paciente pueda fijar su mirada. Entonces, lo voy a hacer en tres posiciones. Posición central, al lado derecho, al lado izquierdo. La idea es que para esta prueba el paciente mueva sus ojos y no su cabeza, ¿listo? Entonces, al mover solamente sus ojos y no su cabeza, estoy evaluando el reflejo vestíbulo-oculomotor. Entonces, ¿cómo se clasifica ese nistagmo? Como lo hice en tres posiciones, lo vamos a clasificar según las leyes de Alexander. Entonces, supongamos que el nistagmo solo aparece cuando el paciente miró hacia la fase rápida. Entonces, por eso yo me voy a volver un poquito. Les hablaba que el nistagmo tiene una fase rápida y una fase lenta. Entonces, la fase rápida puede ir para la derecha, puede ir para la izquierda, dependiendo del vértigo que tenga mi paciente. Entonces, si aparece solamente hacia el lado donde bate la fase rápida, supongamos que es el lado derecho, es un nistagmo grado 1. Si aparece mirando hacia la fase rápida, pero también mirando hacia el frente, es un nistagmo grado 2. Pero si aparece en las tres posiciones que yo hice la prueba, es decir, al frente, a la derecha y a la izquierda, es un nistagmo grado 3. Entonces, ¿para qué nos sirve saber el grado del nistagmo? Primero que todo, para saber si es un vértigo periférico o central. Un vértigo central no va a seguir estas leyes de Alexander. Entonces, ustedes ven que la prueba la hice en tres posiciones: centro, derecha, izquierda. ¿Qué pasaría en un vértigo central? Que en un vértigo central, por ejemplo, tendría un nistagmo vertical. Porque aquí en las leyes de Alexander me menciona lados, pero en ningún momento me menciona arriba y abajo. Entonces, si el nistagmo sigue estas leyes, es de tipo periférico. Si no la sigue, podemos pensar en algo de tipo central. La segunda prueba es la de impulso cefálico. Existen varios equipos en el mercado que nos ayudan a realizar esta prueba, pero también la podemos hacer en el consultorio sin necesidad de equipos. Aquí ya no vamos a hablar de nistagmos. Aquí vamos a hablar de sacadas correctivas. Entonces tenemos el movimiento de la cabeza con respecto al movimiento del ojo. Aquí estamos viendo un muchacho que está moviendo su cabeza de lado a lado. ¿Qué pasa?
que hacia donde el muchacho mueve la cabeza se mueven los ojos. ¿Mm? Pero en esta prueba de impulso cefálico, la instrucción que yo le doy a mi usuario es que no debe perder la vista del frente. El usuario siempre, siempre debe estar mirando al frente, independientemente del movimiento de la cabeza. Si el paciente mueve los ojos hacia el lado, como lo está haciendo en este momento el muñequito del gráfico, eso es lo que va a conocer como una sacada correctiva, porque los ojos se movieron de la posición cero, es decir, que en una prueba normal, si yo le pido al paciente que siempre mire al frente, los ojos deben mantenerse al frente. ¿Cómo se va a ver una sacada correctiva en una gráfica? Así como está apareciendo en este momento, si la ven como unos rayoncitos hacia arriba. Esas sacadas pueden ser abiertas o encubiertas. Eso es cuando lo hago en el equipo. Cuando lo hago solamente con mis ojos, es identificar eso. Si el paciente puede mantener la mirada al frente, pese al movimiento de cabeza, o si sus ojos se van con el movimiento de la cabeza. Eso es la prueba de impulso cefálico. La tercera prueba que voy a hacer es la prueba de Skew Deviation o Cover Test. Entonces, listo. Les decía que otra prueba que vamos a realizar es la de Skew Deviation o Cover Test. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Tengo mi paciente al frente, le voy tapando un ojito, luego le tapo el otro, luego vuelvo y cambio. ¿Qué es lo normal que debería suceder? Que cuando yo hago el cambio de cubrir un ojo del otro, los ojitos se queden completamente quietos. Miren lo que está pasando en el ojo derecho de este señor. Ojo derecho, ojo derecho. ¿Ven que el ojito no se queda quieto? Cuando vemos el ojo izquierdo, el ojito izquierdo está quieto, pero el derecho tiene como un brinquito. Entonces, eso es un Skew Deviation positivo y es sugestivo de una patología de origen central. Entonces, vamos a repasar un poquito por si de pronto se cortó un poquito el internet. Entonces, vamos con 3 pruebas que exploran el sistema oculomotor. Entonces, el primero es nistagmo espontáneo, que es mostrarle al paciente un estímulo en 3 posiciones, centro, derecha, izquierda. Esto lo califico según las leyes de Alexander. En un segundo momento voy a hacer el impulso cefálico, indicándole a mi paciente que siempre, 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 así yo le mueva la cabeza, él debe mantener su mirada fija al frente. Si el paciente es incapaz de mantener la mirada fija al frente, entonces eso es anormal. Y la tercera prueba se llama de Skew Deviation, en donde cubro un ojito, cubro el otro y deben estar quieticos. Si el ojo se mueve, como le pasa a este señor, dímelo. Me están preguntando que si la evaluación que tú estás explicando se aplica para salud ocupacional o solamente está enfocada para pacientes sintomáticos de vértigo. Pues mira que casualmente buscando un poco de artículos para soportar esta conferencia, sí encontré una donde aplican este protocolo en salud ocupacional, sí señorita. Entonces digamos que no es lo más usual, pero sí se puede hacer. Y el artículo, si quieren ahorita se los puedo definir si quieres y para que lo pongas ahí en el grupo. Eso sí está en inglés. Listo, pero muchas sí. gracias. Listo, ok. Bueno, entonces hasta ahí vamos con estas 3 pruebas. Entonces estas 3 pruebas van a conformar algo que se llama el protocolo HINS. Lo dejé en inglés a propósito porque si no, no forma la palabra HINS. Bueno, si lo pongo en español. Entonces, la H es de la H y la I de Head Impulse, que es el impulso cefálico. La N es de nistagmus, el nistagmus espontáneo, y el test de Skew, que es este que acabamos de ver aquí. Entonces, esas 3 pruebitas juntas me van a definir
si el paciente tiene un cuadro central o periférico, haciendo la correlación entre las tres pruebas. Esto ha sido ampliamente utilizado en los sistemas de urgencias de varios países, en especial Israel y Canadá. También con un poco de menos frecuencia, pero también es ampliamente usado en Estados Unidos. Entonces, ¿en qué consiste? Que cuando el paciente llega con el vértigo a la sala de urgencias, lo remiten a un especialista que le realiza estas tres pruebitas. 1, 2 y 3 pruebitas, ¿cierto? Entonces, con estas 3 pruebas, el especialista de una vez dice, esto es un cuadro periférico, es un cuadro central. Si es periférico, lo remite al otorrino. Si es central, el paciente de una vez se va para el área de neurología. Entonces, se llama el protocolo HINS. Cuando uno ya tiene experticia, lo puede realizar aproximadamente en unos 15 minuticos, 5 minuticos por prueba. Bueno, pero resulta que como todo, siempre va saliendo un avance. Entonces ya el protocolo HINS pasó de moda. Ahora estamos hablando del protocolo Standing. Entonces, tiene el impulso cefálico, tiene el nistagmo espontáneo, pero también suman el nistagmo posicional, que es mediante la prueba de Dix-Hallpike, en la que pongo un paciente en la camilla y le hago una extensión de su cabeza para ver si tiene un compromiso de los otolitos. Hago el mismo test de Skew y finalmente le hago una prueba de equilibrio, que es el standing. Simple y sencillamente pedirle al paciente que se ponga de pie y dé un paso al frente. Ya, esa es la prueba de standing, no tiene más misterio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el protocolo HINS y el protocolo standing? Pues que en el standing voy a sumar la maniobra de Dix-Hallpike para identificar si hay algo otolítico y solicitarle al paciente que se ponga de pie y dé un paso hacia adelante para ver si logra mantener su equilibrio. Entonces ya no me voy a demorar 15 minutos haciendo el protocolo HINS, sino 20 minutos haciendo el protocolo standing, igual con un poco más de información para saber si estoy frente a un cuadro periférico o central. Bueno, entonces aquí hablamos de las pruebas oculomotoras, pero vamos a hablar ahora también de las pruebas de control postural. Resulta que hay una prueba maravillosa llamada la posturografía. La posturografía nos evalúa el equilibrio en diferentes posiciones. Existe la posturografía estática y la posturografía dinámica. Pero si no contamos con la tecnología para realizarla, podemos hacer este protocolo que se llama el SOP, en donde le voy a pedir al paciente que haga 6, bueno, digamos, Posiciones. 6 posiciones, sí, perdón, es que el español a veces me cuesta trabajo. 6 posiciones y por último un movimiento. Entonces, en las posiciones 2, 4 y 6, el paciente va a estar con una venda en sus ojos o con los ojos cerrados. Por eso vemos que hay como una línea negra en la cabeza del paciente en las posiciones 2, 4 y 6. Y en la última. Y en las posiciones 5 y 6 va a estar sobre una superficie inestable que es como una colchoneta para que el paciente pues tenga menor información propioceptiva. Entonces la idea es que esto es progresivo, el paciente inicia de pie con sus ojos abiertos, luego con los ojos cerrados, luego con los pies separados, luego con los pies separados y los ojos cerrados, luego con los ojos abiertos sobre la colchoneta, luego con los ojos cerrados sobre la colchoneta y luego con los ojos cerrados marchando. Ese es el último, con los ojos cerrados marchando. Entonces, ¿qué nos dice esta prueba? Que tiene una validez entre usuarios de 3 a 79 años. O sea que muchísimos de nuestros pacientes son susceptibles de ser evaluados con esta prueba.
y tiene varias calificaciones. N normal, es decir, que el paciente puede realizar la tarea sin ninguna dificultad. S sway, es decir, que presenta como un balanceo. F es el que no queremos, el que le advertimos al paciente en el consentimiento informado, que es fall, que se vaya a caer. Y right y left quiere decir si se cae para la derecha o si se cae para la izquierda. ¿Listo? Y tenemos otra pruebita también de control postural que se llama la Time Up and Go, en donde el paciente está sentado y yo tengo un cronómetro en la mano. Entonces le voy a decir al paciente, póngase de pie, camine 3 metros, lo ideal es que yo haya puesto una marca donde se cumplen los 3 metros, devuélvase y se vuelve a sentar en la silla. Entonces, en el momento en que el paciente se pone de pie, yo pongo a andar el cronómetro. Entonces, el paciente se pone de pie, va hasta la marca, camina de regreso, vuelve y se sienta. Y yo detengo mi cronómetro en el momento en que el paciente se vuelve a sentar. Entonces, si ese recorrido le toma menos de 10 segundos, este paciente tiene bajo riesgo de caída. Si le toma entre 10 y 20 segundos, tiene un riesgo medio de caída. Pero si el paciente se demora más de 20 segundos haciendo todo este recorrido, tiene un alto riesgo de caída. Y probablemente va a ser un paciente que necesite una ayuda técnica, como lo puede ser un bastón. Entonces, esta es otra prueba supremamente fácil que nos ayuda a evaluar el control postural y el riesgo de caída. Y otra prueba supremamente fácil, la prueba de Varani. Esta la puedo hacer en adultos incluso mayores. Supongamos que tengo un abuelito de 90 años que no puede hacer el SOP, que no puede ser la del Time Up, pero sí puede hacer una prueba de Varani. ¿Por qué? Porque para esta prueba ni siquiera necesita ponerse de pie. El paciente está sentadito, espalda recta, pies en el piso, como lo vemos aquí, el señor es el usuario y al frente está la evaluadora modelando la posición. Entonces el usuario estira sus brazos hacia el frente y debe mantener sus ojos cerrados. Si sus brazos se empiezan a tambalear o se bajan de nivel, entonces estoy frente a una patología vestibular. Pero en este caso me dice que es negativo porque el señor está ahí con sus ojos cerrados y sus brazos están perfectamente alineados. Entonces la prueba de Varani, 30 segunditos, muy sencilla y nos aporta información del equilibrio del paciente. Y por último, y ya para cerrar, porque ya llevo mucho tiempo hablando, son las pruebas centrales y que van a evaluar la función del cerebelo. ¿Se acuerdan que les dije que es muy importante el cerebelo en el mantener el equilibrio? Entonces, esta prueba es supremamente fácil. Simplemente le pido al paciente que tenga todos los 5 deditos muy pegados, muy pegaditos los 5 dedos. Y apoye sus manos en sus rodillas. Y luego debe levantar los brazos. Esta prueba es sorprendente porque en pacientes con lesión cerebelosa, el dedito gordo, ¿cierto? El dedo pulgar, el thumb, como les dice aquí el nombre de la prueba, entonces el dedito gordo se levanta cuando el paciente sube el brazo. Entonces, en un paciente con lesión cerebelosa es imposible que mantenga los deditos unidos al subir los brazos. ¿Cuánto nos demoramos haciendo esta prueba? Nada, 30 segunditos y sí nos da información del sistema central del paciente. Y la última prueba que ya también la podemos conocer por otras evaluaciones de pares craneales que hacemos en la práctica fonoaudiológica y son las diadococinesias. Entonces, una diadococinesia puede ser esta, la prueba de dedo-nariz. Toque la punta de mi dedo, toque la punta de su nariz en repetidas ocasiones para evaluar ¿qué? La coordinación. Y así podemos identificar si el paciente tiene una lesión de tipo central.
central, porque si el paciente tuviera un vértigo periférico, no debería tener ninguna dificultad para hacer ni la prueba del dedito gordo, ni la prueba de la diadococinesia. Y ustedes dirán, sí, muy lindo, muy chévere, todo bueno, yo le hago todas esas pruebas al paciente y a mí, ¿quién me paga por eso? ¿Lo hago por amor al arte? No, pues sí lo pueden cobrar. En el sistema de salud tenemos los famosos códigos CUPS, dentro de los cuales está el código 954401, que equivale a pruebas clínicas de la función vestibular, incluye todas estas que les acabo de mostrar, es decir, pruebas de consultorio que no requieren de un equipo costoso y pueden dar una orientación de diagnóstica en la evaluación del vértigo. Entonces nos dice que incluye Holpay, Roltes, Babinski, Romberg, entre otros, es decir, todas las que les acabo de mencionar. Muchas gracias, perdónenme por hablar tanto y si de pronto el internet se cortó en algún momento, perdónenme muchísimo y estoy atenta a todas sus preguntas. Bueno, Milis, yo tengo una pregunta. Cuando nosotros sí contamos con algún instrumento de evaluación, cualquiera de los instrumentos que existen en el mercado, ¿tú crees que igual es conveniente que después de realizar una anamnesis nosotros realicemos algún tipo de prueba de consultorio previo a? O sea, que sea siempre, siempre necesaria una evaluación así de consultorio antes de cualquier tipo de prueba. Listo. Entonces, tú acabas de mencionar algo muy importante. Si yo tengo un instrumento, entonces supongamos que, a ver, espera. Entonces, no hay una prueba solita que pueda determinar la causa del vértigo, fue, digamos, de lo primero que yo mencioné. Entonces, tú puedes tener un equipo excelente, muy bueno, muy completo, pero digamos que siempre es bueno estar apoyados en otras herramientas. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso personal. Termógrafo y teníamos Vigit, pero aún así Liz, y se cortó. No siempre entendimos hacíamos, qué exámenes tenías. listo, dale, no te preocupes, tenía un videonistasmógrafo y tenía Vigit, es decir, que podía hacer unas pruebas objetivas maravillosas y supremamente completas. Aún así, siempre complementaba mi evaluación con DHI y con escala de Berg. ¿Por qué? Porque tanto la videonistasmografía como el Vigit son centrados en la evaluación del sistema oculomotor. Entonces sentía yo que me perdía un poquito de esta información del control postural y por eso usaba la escala de Berg y el DHI, como te digo, más como para ver la escala emocional y funcional de mi usuario. Entonces, la respuesta sería sí, aunque tú tengas los equipos, digamos que no queda en balde el uso de estas otras pruebitas adicionales. Ok, no está de más. Exacto. Ok, no sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta. No me han hecho ninguna por el chat. O tú nos quieras comentar alguna otra cosa, Milis. Bueno, siempre yo les digo a mis estudiantes que la mejor manera de aprender es haciendo. Entonces, nadie nació aprendido. Yo no empecé a ver los nistagmos desde que evalué mi primer paciente, por ejemplo. Entonces, los mejores pacientes ahí son los conejillos de Indias, que son los familiares. Mirarles los ojos, moverles la cabeza, ponerlos a mirar el estímulo para un lado, para el otro, a ver cómo es que se comporta el sistema. Entonces, digamos que esto requiere de mucha práctica y pues digamos que no tenemos el tiempo o la disposición a veces de hacerlo con nuestros pacientes, pero pues sí lo podemos hacer en casa. Necesitamos un ser humano que tenga cabeza y ojos, es lo único. Ok, Liz, yo pues cuando hacía la evaluación vestibular, pues yo manejaba el equipo de Vigit y adicional a eso manejaba el módulo de pruebas oculomotoras donde hacía pruebas acádicas
y hacía una anamnesis, pues digo yo para mí, completa. Eh, yo pienso que el protocolo, digamos, en cuanto a herramientas, en cuanto a equipos, yo lo podría pensar que es realizarle pruebas oculomotoras, realizarle VHIT, hacerle unas maniobras posicionales y hacerle unos BEMS. ¿Qué opinas en cuanto a instrumentos? Perfecto, perfecto. Bueno, digamos que aquí el tema principal que yo toqué fueron pruebas de Sí, consultorio, sí, así es. pero definitivamente estimadas, pero supremamente buenas a nivel de electrofisiología auditiva, vestibular, perdón, son los BEMS. Ok, ok, o sea que sí se consideran complementarios. Nos están diciendo que Totalmente, si nos totalmente. puedes compartir la biografía acerca del protocolo Standing. Ah, listo, vale. Entonces, igual si quieres, ya tengo dos tareas aquí anotaditas, lo de salud ocupacional y lo del protocolo standing, te las envío a ti para que tú las compartas en el grupo. Perfecto, yo la replico. Dicen, hay diferencias significativas en cuanto a sensibilidad y especificidad de las pruebas de consultorio versus las pruebas electrofisiológicas. Totalmente, totalmente. Recordemos que con las pruebas, pues digamos ya de tipo objetivo, utilizando equipos, voy a tener información cuantitativa. ¿M? Entonces, no solamente voy a poder decir, sino que voy a poder medir la Se está fase cortando. lenta del nistagmo, la velocidad, la amplitud, la frecuencia, una cantidad de información. Hola, hola, ¿ya volví? Se está entrecortando otra vez, Milis. Listo, dale, no te preocupes. Sí, efectivamente, las pruebas con equipos van a ser muchísimo, muchísimo más sensibles y específicas, dada la información cuantitativa que me van a proporcionar, tales como la velocidad de la fase lenta, tales como la amplitud del movimiento oculomotor. Es el caso de la posturografía, que me va a dar una medición del centro de gravedad, del centro de masa, del centro de presión. Entonces, digamos que evidentemente las pruebas objetivas sí van a dar una información mucho, mucho, mucho más específica, pero pues digamos que esto va dirigido más a estas personas que no tienen acceso a estas tecnologías. También sería válido que yo realice esto a modo de tamizaje y ya teniendo esto como tamizaje pueda remitir al paciente a una prueba objetiva. Ok, no, igual también hay que agregar, compañero, que los equipos nos brindan, digamos, herramientas de mucha sensibilidad, por ejemplo, las cámaras muy rápidas para captar estos nistagmos que a veces a ojo desnudo nosotros no los podemos ver en una evaluación de consultorio. Entonces, y además los equipos también nos cuantifican y nos generan como un reporte escrito de lo que acabamos de realizar. Entonces, ese es como el complemento que yo le daría ahí. Milis, me están preguntando que cómo se hace una descripción de un informe o de la información que tú evaluaste con este tipo de pruebas de consultorio. Ok, bueno. Hola. Ok, se fue Lisette. Hola. Hola, hola, te fuiste. Sí. Bueno, de todos modos estoy aquí rayando un poquito en la pantalla por si se me va el sonido, ¿listo? Entonces, digamos que lo que me interesa de cada una de estas pruebas es saber si la respuesta está presente o ausente, ¿cierto? Perdónenme. Entonces,
digamos que lo más importante que voy a escribir es presente o ausente, ¿m? O normal y anormal. Entonces, por ejemplo, un diálogo espontáneo, ¿está presente o ausente? ¿M? Un test de Skew, recuerden lo que les dije, si hay movimiento del ojo o no hay movimiento del ojo. Entonces, eso lo podría reportar también como presente ausente o como normal anormal. ¿M? Entonces, eso ya también depende del ojo clínico que yo tenga, porque si tengo, pues, digamos, un muy buen dominio del nistagmo a ojo desnudo, yo podría decir nistagmo presente y podría decir la dirección, de dirección derecha, dirección izquierda, dirección vertical, hacia arriba, por ejemplo. Pero pues si no tengo mucha experticia en un principio, me puedo apegar a estos principios de presente ausente o normal a normal. Pruebas. Aló, hola, ¿me escuchas? Sí, Perdóname, estaba hablando sin micrófono. Tú harías todas estas pruebas y simplemente en el reporte pones presente, ausente o normal, anormal y ya. Pero a modo de conclusión, ¿escribes algo? O sea, sí, pongo como se encuentra sugestivo alterado. de, Sí, ujú, pongo sugestivo de compromiso vestibular central o sugestivo de compromiso vestibular periférico. periférico. Ok, listo. Milis, me dicen, dice, solamente realizando estas pruebas, yo como audióloga puedo emitir un informe de vértigo para trabajadores en salud ocupacional o obligatoriamente debo complementar con pruebas usando equipos. Creo que esa pregunta tiene dos partes. En primer lugar, Liz, pensaría yo, dime, te estamos oyendo muy mal. a ver, espérame, ¿será que debo de compartir la pantalla? Dale, Sí, sí, dale, listo. A ver si así mejora un poquito el audio. Listo. dale. Ok, ¿ahí me estás escuchando? Pues te oigo cortado, pero te oigo. Ok. Bueno, diría yo que esa pregunta tiene dos partes. En un primer momento, tengo en mi experiencia que los médicos ocupacionales son los que hacen la valoración del equilibrio para dar un concepto, digamos, en el ámbito ocupacional como tal. En un segundo momento, yo diría que sí, estas pruebas son suficientes porque me dan una información, lo que les decía ahorita, a modo de tamizaje, una visión general de cómo funciona el equilibrio de mi usuario. Ahora, tendría que hacer mucho énfasis en la anamnesis, porque en la parte ocupacional sí cobra mucha relevancia la exploración de los antecedentes. Ok, ok. Acá hay otra pregunta. Dice, bueno, dice, debe ser que no hacemos el suficiente mercado de educación sobre los servicios que podemos prestar desde nuestra profesión. Sí, eso nos pasa en muchas de las cosas que nosotros realizamos. Dice, ¿debo ser audióloga también para poder aplicar clínicamente estas pruebas? Sí, sí. Realmente por la especificidad del conocimiento que debemos tener a nivel funcional y anatómico, considero que sí es algo más del campo de la audiología. De pronto como fonoaudiólogos nos podemos quedar un poquito cortos en la interpretación. Entonces, la idea no es hacerlo tampoco, si es algo, digamos, entre comillas, sencillo, pero no puede ser algo operacional. Sí necesitamos tener un conocimiento clínico de base para poder interpretarlo. Entonces, pensaría yo que sí es más del campo de los especialistas. Lisa, aquí me preguntan nuevamente que cómo sería el reporte de diagnóstico en pruebas de consultorio. Yo
de pronto preguntaría ahí, ¿tú colocarías de pronto si es altamente sensible o algo así como lo que uno pone cuando realiza la audiometría, si tiene buena confiabilidad o algo así? ¿Tú lo reportarías así? Sí, sí, totalmente. Digamos que eso ya iría un poco más en la conclusión de la prueba, pero sí, efectivamente, y como lo decía, o sea, no por realizar estas pruebas quiere decir que ya todo está dicho. ¿M? Entonces, yo puedo utilizar estas pruebas como una justificación para pedir un estudio X más profundo. Entonces, secundario a pruebas de consultorio, se evidencia la necesidad de realizar una posturografía. Entonces, digamos que esa sería como mi perspectiva al respecto. Y también a partir de esto tú puedes determinar si un paciente requiere rehabilitación, por ejemplo. Sí, totalmente. Incluso también me pasa eso con frecuencia, gracias por acordarme. El usuario trae una orden de su EPS que dice 10 sesiones de rehabilitación vestibular y no trae ni una audiometría, nada, 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 nada. El médico general simplemente le dijo, ah, usted tiene vértigo, 10 sesiones de rehabilitación vestibular. Entonces el paciente llega completamente en ceros y pues, ¿cómo voy a empezar a hacer una rehabilitación sin saber qué tiene el paciente? Sí, sin saber qué voy Entonces, a esto realizar. también, sí, entonces esto lo puedo hacer para justificar que se necesita rehabilitación o como una primera sesión de evaluación en mi proceso de rehabilitación. Bueno, Milis, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas acá en el chat. Les recuerdo a todos que el enlace de la conferencia queda ahorita en el grupo de WhatsApp para que lo busquen en el canal de YouTube y lo puedan compartir. Y de nuevo te agradezco, Liz, por la intervención. La otra semana vamos a tener otra conferencia con Liz sobre otra temática respecto a vértigo. Y entre hoy y mañana les estaré enviando la programación para la charla que tenemos el día viernes. Gracias a todos por participar y nos vemos en otra ocasión. Muchas, muchas gracias. Espero que sigamos en contacto y este es un tema supremamente, supremamente denso. Entonces, perdón si de pronto dije algo así por fuera, pero es que es muy, muy, muy complejo. Claro que sí, lo entendemos. Muchísimas gracias, Liz. Hasta luego, que estén bien. Listo, chao.